Y ahora para analizar más sobre el informe de terrorismo de Estados Unidos y la reacción internacional, vamos a conversar con Adrián Salvucci. Él es investigador y autor y está con nosotros desde Buenos Aires. Muchísimas gracias, Adrián, por estar aquí de nuevo en Detrás de la Noticia. El gusto es mío, gracias. Bueno, Adrián, cada año Washington publica este informe que supuestamente evalúa el estado de terrorismo a nivel mundial. Señala a varios países de apoyar el terrorismo y otros de no colaborar suficientemente con la lucha contra el terrorismo. ¿Crees que este informe tiene algún peso internacional o es simplemente un intento de presionar o intimidar a otros países? Bueno, innegablemente este informe ya no tiene credibilidad, quizás más allá de las propias fronteras de Estados Unidos y algunos de sus aliados. Es una manifestación del doble discurso, de la hipocresía y de la forma tan subjetiva con la cual Estados Unidos califica o pretende descalificar a aquellos países con los cuales no coincide por las razones que sean. Notablemente Irán, notablemente Siria incluso, y por supuesto en nuestra región se la agarra, por decirlo de alguna forma, con Venezuela, porque estos tres casos que acabo de nombrar, estas tres naciones, no se alinean a los intereses norteamericanos. Es sabido que tanto Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, como el Estado de Israel, a aquellos grupos violentos que están a favor de ellos, los llaman luchadores por la libertad, como hacen en Siria. Y aquellos grupos que luchan en contra de sus intereses, pero a favor de la auténtica liberación de sus respectivos pueblos, como puede ser Hamas y Hezbollah, en torno al sur del Líbano y del país mártir de Palestina, lo llaman grupos terroristas. De manera que esto tiene muy poca credibilidad y no es ni más ni menos que una tentativa de acción psicológica por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos. ¿En qué crees que están fundamentando estas acusaciones? Por ejemplo, desde el año 2006, en este informe han señalado a Venezuela por no cooperar suficientemente con la lucha contra el terrorismo, pero realmente no parece que hay muchas evidencias muy concretas para fundamentar esa acusación. ¿Sabes algo de eso, Adrián? ¿En qué se fundamenta? Porque son acusaciones muy serias, muy peligrosas. ¿Tienen fundamento alguno? Yo creo que naciones como Venezuela saben y colaboran muchísimo con la lucha contra el terrorismo, porque Venezuela es uno de los países que viene tratando de desenmascarar el terrorismo de Estado perpetrado por Estados Unidos en Medio Oriente, por ejemplo, el terrorismo de Estado sistemáticamente perpetrado con tortura incluida por uno de los principales aliados norteamericanos como es el Estado de Israel, y el terrorismo de Estado que sistemáticamente viene realizando Gran Bretaña desde hace décadas, con lo cual creo que en alguna medida Venezuela, junto con otras naciones amigas en la región y en otras partes del mundo, hacen un gran servicio a la humanidad, como lo hace este canal de televisión dándoles micrófono y cámara a quienes acusan y tratan de desenmascarar el terrorismo de Estado que vienen perpetrando las potencias occidentales. Por supuesto que esto no es del agrado de ellos, y parte de la acción referente al terrorismo de Estado requiere tener una cobertura mediática como se lo dan todos los canales alineados del mundo, mal llamado mundo occidental, que apoyan las políticas de estas naciones y, por supuesto, como decíamos hace unos instantes, quienes se opongan a estas políticas son automáticamente descalificados como organizaciones terroristas y otros insultos por el estilo. Adrián, mencionaste la hipocresía de Washington en cuanto a este informe. Bueno, hay un asunto muy claro. Washington señala a Cuba como un país que ellos clasifican como un estado terrorista, también lo de Venezuela que acabo de mencionar. Al mismo tiempo, en territorio estadounidense parece que están protegiendo a varias personas ya conocidos por actos de terrorismo, como el caso de Luis Posada Carriles, entre otros. O sea, ¿hasta qué punto entonces Washington realmente está realizando una lucha seria contra el terrorismo si están protegiendo a algunos terroristas en su propio territorio? Bueno, el caso que tú mencionas de Carriles es un caso típico donde el terrorista, en este caso, como opera a favor o está alineado con los intereses de Estados Unidos, es protegido y seguramente es calificado como una suerte de luchador por la libertad. Pero esto tiene un enraizamiento histórico muy importante, porque, por ejemplo, el principal aliado de Estados Unidos en Israel, en Medio Oriente, que probablemente sea la nación, el Estado de Israel, que controla Estados Unidos, según muchos consideran en propio Estados Unidos, tres de sus primeros ministros eran operadores terroristas: Menachem Begin, Yitzhak Shamir y el propio Ariel Sharon, cada uno en su debido momento
fue líder de organizaciones terroristas como el Irgun Zwei Leumi, el grupo Stern y otras, que perpetraron los más espantosos actos de terrorismo, por ejemplo la voladura del Hotel Rey David en 1946 por el señor Menachem Begin, luego primer ministro de Israel, luego premio Nobel de la Paz. Claramente son personajes despreciables, pero que sin embargo, como operan en torno y a favor de los intereses norteamericanos, británicos y de Israel en Medio Oriente, son calificados como luchadores por la paz. Es más, el propio primer ministro Benjamín Netanyahu dijo que Begin, Yitzhak Shamir, Sharon eran meros luchadores por la paz y que había que distinguir entre los que pelean por la liberación de sus pueblos y quienes son terroristas. Por supuesto, Hamas y Hezbollah, que pelea por la liberación de un Estado, un pueblo mártir como el pueblo palestino, son descalificados como terroristas porque no son del agrado de las grandes potencias. Bueno, el terrorismo es una violencia terrible, es muy lamentable que se ha convertido en esta clase de juego político. Muchísimas gracias, Adrián Salvucci, por estar aquí hoy con nosotros en el programa. Gracias a vos. Muchas gracias. Venezuela, país señalado por Estados Unidos como no cooperante en la lucha contra el terrorismo, ha solicitado la extradición del territorio estadounidense de 2 terroristas responsables por causar la muerte de docenas de personas y daños contra instituciones. Pero Luis Posada Carriles y Raúl Díaz Peña parecen estar recibiendo las protecciones del norte, poniendo la hipocresía de Washington de nuevo al desnudo.